Bueno, pues el título es Mujeres de Armas Tomar, Carmen Cerdán a la Triste y las hermanas Narváez. Me parece que lo interesante de hacer la historia de las mujeres es revisar lo que no se ha escrito, dónde no están, y volverlas, traerlas a la historia. Ese es nuestro objetivo. Es el objetivo de todas quienes estamos trabajando en esta línea de investigación de historia de las mujeres. Lo que ha sucedido en quienes han escrito bastante sobre Carmen Cerdán, y todos los que somos poblanos la reconocemos como la heroína. El hecho de haberla reconocido y hacerle un gran homenaje en 1967, por cierto, tardaron en reconocerla, en hacerle este homenaje a Carmen Cerdán. Pero el hecho de haberla puesto como la gran heroína dejó fuera a muchas mujeres que participaron tanto en el periodo maderista como en la revolución, en la lucha armada, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que, y debemos pensar que es imposible que fuera una sola mujer la que hizo todo. Aún si pensamos en la familia Cerdán, en la Cerdán, como se ha sostenido, pues es imposible que ellas hubieran hecho todo lo que sucedió durante el periodo de antirreeleccionista, el proceso maderista, y mucho menos lo que sucede después de que es asesinado Francisco I. Madero. Toda la historia les debe mucho a muchas mujeres invisibles, y aquí aprovecho que están varias cronistas y personas que están al frente de archivos, como bien la lista de los que se iban sumando, es que ojalá hagamos este compromiso de sacar a las mujeres de esa invisibilidad, porque pues en esta lucha revolucionaria participaron muchas mujeres de diferentes pueblos, de diferentes lugares. Por supuesto que reconocemos que Carmen Cerdán es un ícono revolucionario en el país, ¿no? Salió pues no solo una moneda, sino salió un billete con la cara de Carmen Cerdán, de Hermila Galindo y de Francisco I. Madero, el billete de 1,000 pesos, para darles un reconocimiento. Es un billete que circula en donde están los tres, ¿no? Por supuesto que reconocemos que ella es un símbolo de mujer fuerte, valiente y rebelde en una época difícil para el país y especialmente el pueblo. Fue la voz femenina que denunció la injusticia y sus ideales antirreeleccionistas, sus gritos, su llamado al pueblo desde el balcón de la Casa de Santa Clara retumban aún en nuestros oídos. Ese reconocimiento se lo hacemos y lo tenemos. Sin embargo, esta investigación que retoma de diferentes investigadoras, pero revisé expedientes del Archivo General Municipal, del Archivo General del Estado de Puebla, del Fondo Venustiano Carranza y del Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, con el propósito pues de trazar algunos perfiles de esas mujeres arrojadas y valorar su entrega a una lucha que las colocaba en situaciones delicadas. Aquí está la portada de un libro donde presenté un avance de esta investigación. Hay otro capítulo en otro libro que se lo dedico precisamente a Carmen Cerdán. Entonces, para entender la lucha de las mujeres tenemos que comprender que era Puebla en aquellos años del porfiriato.
Y Puebla, pues siempre como la conocemos, era una ciudad con muchas, y sigue siendo una ciudad con muchas iglesias, ¿verdad? Donde asistir a misa, pues era un compromiso religioso, moral y social. Pero mucho más era el compromiso para las mujeres. Las mujeres tenían que ir devotamente a la iglesia. Y esta es una estrategia que utilizan estas mujeres revolucionarias, transgresoras, ¿eh? Bueno, pero Puebla también estaba enlazada muy cercanamente con la Ciudad de México y con Veracruz a través de los ferrocarriles, tanto del ferrocarril mexicano, que por eso, bueno, es la primera estación que se inaugura, viene a inaugurar la Benito Juárez, y es la del mexicano. Actualmente es el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Pero se había construido hacia finales del siglo XIX también el ferrocarril interoceánico, cuya estación se inauguró en 1897. Igual se construyó el ferrocarril mexicano del sur, que comunicaba con Oaxaca, con la Ciudad de México y con Oaxaca. Esto hacía que Puebla estuviera bien comunicada con estas ciudades que he comentado. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Este es un elemento de comunicación terrestre que va a jugar su papel. Entonces, la que sigue. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres que participan apoyando a Francisco I. Madero? Esta generación de mujeres nacieron entre las últimas 3 o 2 décadas del siglo XIX. Si le estamos diciendo que no se trata de unas jovencitas, ¿no? Carmen, por ejemplo, nació en Puebla el 11 de noviembre de 1873, ¿no? En tanto, Rosa Narváez también nace cercana a ella, no está aquí, no puse su nombre, pero nace cercana a ella y tendría 2 años menos que Carmen Cerdán. En tanto, Guadalupe Narváez nació el 29 de septiembre de 1881. Estas mujeres son las mayores de la familia. Y lo que nos preguntamos es decir, ¿cuál es el momento en que se unen y se conocen las Narváez con la Cerdán, ¿verdad? Porque aunque Puebla era una ciudad pequeña y muchas familias se conocían, la forma en que se conoció una familia y otra fue a través de Filomena del Valle, que era esposa de Aquiles Cerdán. Ella era amiga de las Narváez y las presentó, ¿sí? Las presentó. El otro punto interesante es decir, empiezan a establecer relaciones, amistades, y coinciden en que todas son con una formación liberal. Son liberales, han heredado de sus abuelos, de sus padres, tienen una herencia liberal. El otro punto que las une también es que es la orfandad. Por un lado, los Cerdán, que son huérfanos de padre, y por otro lado, las Narváez, que son huérfanas de madre. Entonces, es un punto también que las va a identificar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se podían conspirar las mujeres y organizarse? Pues eran las tertulias. En las tertulias que hacían en la casa de las Narváez, o los domingos que había tertulias
en la casa de los Cerdán. Es ahí donde se reunían las familias y platicaban de los malestares que les causaba el gobierno de Porfirio Díaz. Y más aún, el malestar que tenían contra el gobierno de Múcio P. Martínez, que era el gobernador del estado de Puebla en aquel entonces. Y además, las familias, en un principio, no podemos entender estos inicios de lo que va a ser la revolución después, si no comprendemos que son las familias quienes se comprometen a participar. No son los varones nada más, son también las mamás, son las hermanas, son las hijas quienes participan en todo esto que está sucediendo. Se dice, ¿verdad?, que por las noches, por ejemplo, Carmen salía con su hermana Natalia a pegar propaganda antirreeleccionista. Salían sin, pues, imagínense, en el porfiriato, pues las mujeres no debían salir de su casa, debían estar en su casa. Entonces ellas eran muy valientes en salir a pegar esa propaganda porque podían ser detenidas por la policía. Sin embargo, lo hacían. Bueno, ya dije que la infancia de la Cerdán y de las Narváez hay varios elementos en común. Uno es la orfandad, las ideas liberales aprendidas en la familia y la necesidad de buscarse un porvenir y ayudar en la familia, precisamente por las necesidades que tenían. Porque si bien habían sido de las capas medias de la población, esas posibilidades económicas las habían perdido. Entonces, la descripción que hace la nieta de Natalia Cerdán sobre Carmen es fabulosa, porque dice, Carmen era una experta en fabricar unos papalotes de 1000 formas, y junto con Aquiles se subían a la azotea de la casa a mirar sus revoloteos, y algunos de ellos perderse en el cielo. Era la casa de la portería de Santa Catarina. No vivían entonces en la casa que conocemos como Museo de los Hermanos Cerdán. Todavía no se trasladaban a esa casa. Esta casa la gente la llamó la Casa de los Picos. Pero también Carmen y Natalia hacían muñecas de trapo y salían a venderlas para ayudar a su mamá al sostenimiento de esa casa. La situación para ellas se fue complicando de tal manera que tuvieron que abandonar esa casa de Santa Catarina, dejarla, y afortunadamente al casarse Natalia pudieron trasladarse a esa casa que conocemos como la Casa de los Hermanos Cerdán, que era propiedad del esposo de Natalia Cerdán, y entonces les rentaron la parte de arriba y en la parte de abajo vivía Natalia. Por otra parte, digamos que las Narváez, como ya dije, pues murió su mamá. Ellas estudiaron en la Escuela de Artes y Oficios y por ello pudieron abrir su Academia de Estudios Especiales de Corte y Confección, que era el Instituto de Corte Universal, así se llamaba. Por supuesto que, bueno, Rosa estudió el primer año nada más de la normal del Estado, pero solo pudo estudiar el primer año porque al morir su madre también tuvo que trabajar y apoyar a Guadalupe, que se hizo cargo de este Instituto de Corte y Confección, ¿verdad? Así que en este instituto, y en 1909, ahí pudieron leer el libro de Francisco I. Madero, que se llama La Sucesión Presidencial, en 1910.
Esto también es un elemento interesante. ¿Cómo llegó el libro? Porque no era así como ahora, ¿verdad? Llega, y menos en ese entonces, que podía ser retenido, que podía llevarse a la cárcel a quien anduviera repartiendo este libro. Y este libro llega por primera vez a las manos de las Narváez a través de un amigo personal que trabajaba en la Ciudad de México en el Palacio de Hierro. Él lo consiguió y se los trajo. Y este libro lo leyeron con sus alumnas. Eso es lo interesante, sus alumnas de corte y confección. Por otra parte, Carmen Cerdán, pues aprendió sus primeras letras en una casa amiga, una escuela particular para niñas, como lo hacían la mayoría de las mujeres en aquellos años. Posteriormente ingresó al Colegio Teresiano, donde recibió esmerada preparación. ¿En qué las preparaba? Pues en coser, cocinar y todo lo que fuera para sus labores como mujeres, ¿verdad? Pero, bueno, ya mencioné que Rosa Narváez fue la única que estudió para profesora, pero nada más el primer año. No se tituló, no terminó. Entonces, resulta que en 1909, ¿verdad? Aquiles, apoyado de sus hermanos Máximo y Carmen, nace el Club Político Antirreeleccionista Luz y Progreso, con un nutrido grupo de personas reunidas en una carpintería. Pero esa casa resultó pequeña para los que se sumaban al movimiento maderista. Y entonces publican una convocatoria invitando a todos los habitantes de Puebla. La cita sería en la calle de la Luz número 8 del Teatro Vélez a las 6 de la tarde. ¿Y qué creen? Pues las mujeres llevaron también las invitaciones para ir para que fueran los varones a esta reunión en el Teatro Vélez, ¿no? Así que el maderismo en pocos meses sumó muchos simpatizantes. Y claro, en ese año de 1909 se formaron varios clubes antirreeleccionistas de obreros en varios municipios de Puebla y Tlaxcala, pero también de mujeres. Y es con un grupo de mujeres que se forma el Club Femenil Josefa Ortiz de Domínguez. Interesante el nombre, porque justamente Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, conocida como la corregidora, pues es la figura importante para ellas, ¿no? La figura de quien había estado luchando por la guerra de independencia. ¿Quiénes conformaron este club femenil? Pues principalmente las cigarreritas, que eran obreras que elaboraban el estanco de mujeres. Luego, varias profesoras, como la señorita Ignacia Vázquez. Pero también se suman porque cesaron a la maestra Paulina Maraver, una maestra muy estimada como maestra de la escuela normal. Y déjenme decirles que la maestra Paulina Maraver fue de las primeras maestras en el Colegio del Estado, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que daba clases de taquigrafía en aquel entonces, ¿verdad? También va a jugar un papel importante porque sus alumnas del Colegio del Estado, sus alumnas de una escuela privada que ella abre precisamente porque la cesan de la escuela normal, pues abre también una escuela privada, de carácter privado, donde va a hacer también labor antirreeleccionista. Bueno, entonces, como ya les dije,
está el Club Josefa Ortiz de Domínguez, que se funda en 1909 con Ignacia Vázquez, profesora, con Petra Leiva, que era obrera, con Guadalupe Rosa y María Narváez. Y las reuniones que se hacían, pues eran en el Instituto de Corte y Confección. Y esas reuniones ayudaban a que pasaran desapercibidas las actividades de las maderistas. ¿Por qué? Porque llevaban su costura, desde que iban a aprender a cortar, a aprender a tomar clases, ¿verdad? Y entonces llevaban sus canastas o sus bolsas, sus hilos para bordar, etcétera. Y entonces ahí tenían sus reuniones en este instituto. Bueno, entonces este club femenil hace un gran trabajo porque son ellas quienes colaboran con los otros clubes antirreeleccionistas para lograr que en 1910 venga, el 14 de mayo de 1910, llegue Francisco I. Madero a una manifestación que lo recibiría en la estación del ferrocarril mexicano. Él quiso viajar en el ferrocarril y llegar hasta ahí. Fíjense, me voy a detener en una anécdota porque me encanta esa anécdota, porque anduvieron buscando dónde podrían hospedar a Francisco I. Madero. Y pues los hoteles, no, nadie decía aquí. Y entonces quien lo hospeda es de apellido Brachetti, por cierto, pero lo hospeda en el Hotel Jardín. Y ese hotel está enfrente del edificio Carolina, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en pleno centro, ¿verdad? Lo hospeda ahí, dice, pues ahí, aquí que venga, ¿verdad? Pero entonces, con mucho entusiasmo, igual que todos anduvieron organizando la llegada el recibimiento, mejor dicho, de Francisco I. Madero, que algunos historiadores calculan fueron 25,000, como David LaFrance dijo, 25,000 personas lo fueron a recibir. Y otros dicen que fueron 30,000 quienes fueron. Pero al bajar y al salir de la estación se da cuenta Madero de cuánta gente hay para recibirlo, que decide, llevaban el auto prestado de este dueño del hotel que les he comentado, que dijo, pues presto mi auto para que lo traiga al hotel. Y bueno, vio tanta gente que dijo, prefiero caminar, irme caminando, ir con todos. Y entonces, bueno, al frente pues están los estudiantes del Colegio del Estado, los estudiantes del Instituto Normal, que fueron a recibirlo también, y pues los clubs, y luego siguen los clubs, y entre ellos pues el Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Si nos preguntamos por qué las obreras habían decidido apoyar también este club Josefa Ortiz de Domínguez, pues ellas tenían sus propias razones para unirse, porque ellas ganaban mucho menos que los hombres, ¿verdad? Mucho menos, es decir, ellas ganaban 25 centavos cuando los hombres ganaban 75 centavos. Había una asimetría salarial tremenda, no solamente de las cigarreritas, sino de varias obreras que trabajaban que trabajaban en las fábricas también. Y había una molestia tan alta que estallaron una huelga en 1908, pero no les hicieron caso. Así que tenían muchas razones para sumarse, ¿verdad?,
al movimiento maderista, ¿sí? Y bueno, ya comenté que la profesora Paulina Maraver pues fue despedida como profesora de la escuela normal. Bueno, entonces termino con esto que decía que Madero se viene caminando, pues toda la reforma actualmente, en reforma Juan de Palafox, y llega hasta el hotel, el Jardín. Y es ahí donde dirige su discurso, desde el segundo piso donde quedó alojado Francisco I. Madero. Y está una placa colocada ahí que dice, en este lugar dirigió su discurso Francisco I. Madero. Por eso esa plazuela pequeñita se le llama la Plaza de la Democracia, ¿sí? Y es ahí también donde dirigen su discurso los estudiantes del Colegio del Estado, ¿sí? Quienes arengan, quienes hablan, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacen después de...? Claro que ese recibimiento a Madero causó mucho entusiasmo de que todo iba bien, todo iba bien. Y bueno, ellas, ¿qué hacen estas mujeres? Pues con eficiencia logran atraer a contingentes de correligionarios, tanto mujeres como varones. Crean comisiones, llevan correspondencia, avisos y proclamas, envían y distribuyen armas, pertrechos de guerra, habilitan escondrijos, o sea, ¿dónde esconder? Y curar fugitivos y heridos. Eran, entre otras, algunas actividades, que muchas veces iban disfrazadas, simulando o aprovechando que se dirigían a la iglesia o al mercado. Llevaban en sus canastas y bolsas documentos de la oposición y hasta armas, según refieren algunos testimonios. De esta valentía y arrojo se tienen otros ejemplos de mujeres en el estado de Tlaxcala. Por ejemplo, la señora Félix Pérez Moreno, que fue abanderada del Club Antirreeleccionista Femenil de Zacatelco, Tlaxcala, y en San Bernardino, Contla, que había también un club femenil antirreeleccionista, ¿sí? A este club femenil, Josefa Ortiz de Domínguez, venía una hermana de Juan Cuamatzi, que es un líder, ¿sí?, revolucionario de Tlaxcala. Entonces la relación entre Puebla y Tlaxcala fue desde el principio muy estrecha. Entonces, pues realmente eran sigilosas, dije, y puntillosas estas mujeres. Por ejemplo, Paulina Maraver e Ignacia Vázquez formaron también el Club Político Femenil Carmen Cerdá. Lo formaron para recibir también a Madero en la ciudad de Puebla, ¿no? Con ayuda de Carmen Cerdán, se dedicaron a repartir propaganda entre amigas, alumnas, clientela y servidumbre para concientizarlas de la lucha maderista. Y Guadalupe era la tesorera de la agrupación y cada semana publicaba la hoja Soberanía del Pueblo, destinada a informar sobre las condiciones políticas del país, ¿sí? Guadalupe destaca por ser una organizadora, una líder en este periodo, en este proceso. Pues obviamente estaban convencidas de lo que estaban haciendo. Eran muchas las mujeres que participaban en la etapa maderista. Y aquí vale la pena mencionar a doña Carlota Ordóñez, que vendía periódicos en una alacena del Portal. Y por esa causa, pues le cerraban su alacena. Periódicos, pero también periódicos y también documentos en contra de Múcio Martínez.
Entonces, le cerraron algunas veces su alacena. Bueno, alacena se decía alacena, pero ahora pues es un expendio de periódicos, ¿no? Carmen Cerdán sostenía relación con otras mujeres y así tuvo una estrecha relación y amistad a través del Club Josefa Ortiz de Domínguez con Sara Pérez de Madero. Una relación que no abandonó, y también Guadalupe Narváez, una amistad que no abandonó, incluso el día cuando asesinan a Francisco I. Madero, Guadalupe Narváez va a la Ciudad de México y la acompaña y se queda en la Ciudad de México hasta acompañarla al sepelio a Francisco I. Madero. Pero en el caso de Carmen Cerdán, esta amistad con Sara Pérez de Madero la ayudó cuando arreció la represión y Aquiles tuvo que salir de Puebla e irse a San Antonio, Texas. Carmen es la que ella va y viene a México y va a ver a San Antonio, Texas, va a ver a su hermano, ¿sí? Y le ayuda a regresar a México, y Aquiles regresa vestido de viuda, lo visten de mujer para que pase desapercibido y pueda regresar. Por supuesto que la policía seguía los rastros de Aquiles, lo espiaban y sospechaba que había armas. Y leyendo, claro que había armas. ¿Y cómo llegaron todas esas armas? ¿Quiénes fueron? Bueno, pues uno de ellos era Máximo Cerdán, pero la otra que iba era Guadalupe Narváez a la Ciudad de México y traían armas. Y otras mujeres llevaban dinamita y cosas, y en la propia iglesia, en la propia catedral, se veían con hombres que fabricaban también armas, ¿sí? Entonces, bueno, esas armas que trajeron de la Ciudad de México las trasladaron a la casa de los hermanos Rousset, de Antonio y Benito, que eran fotógrafos. Y esas cajas quedaron adosándolas a los cajones de la mercancía, como escalones para subir en ellas, ¿verdad? Pero llegaron la policía, buscaron por todos los rincones, buscaron en el ropero, en la alacena, y no encontraron nada, ¿sí? Regresaron con la orden de cateo. Habían salido Antonio Rousset, Máximo Cerdán y Rafael Domínguez Toledano, y se quedaron solas la madre y la señorita Rousset, ¿sí? Pero incluso los cateadores estuvieron desclavando los cajones de la mercancía y no encontraron nada, ¿sí? Enrique Gómez Haro escribió en su libro Las calles que hablan, escribió: ¿cómo llegaron a la casa de los Cerdán? Dice, porque esas armas, parte de esas armas se trasladaron a la casa de los Cerdán. Dice, en la trama participó la astucia mujeril y ella facilitó el desenlace. La señora Rivero, viuda de Tamariz, y las señoritas Rousset, Fernández de Lara y Aurea San Martín, jugándose el todo por el todo, llevaron las carabinas entre sus faldas, mañosamente al lugar de su destino, ¿sí? Por supuesto que para mí es imposible que hubieran podido trasladarlas en sus faldas. Las armas pesan, que las hubieran llevado. Pero lo cierto es que lograron sacarlas y llevarlas a la casa de los Cerdán. Así que Carmen Cerdán, en los sucesos del 18 de noviembre, no se limitó a estar en un solo lugar de la casa, número 4 de la calle de Santa Clara, donde ellos vivían, sino alentó y organizó a todos,
y con su voz enardeció a los de adentro y a los de afuera. Fue y vino, pidió auxilio al pueblo sin ser escuchada. Se supone que fue ella quien mató al jefe de la policía. Cuando ese día a las 7:30 de la mañana tocó la puerta y con pistola en mano entraron. Es el primero que muere, ¿no? En sus declaraciones, que después vi las declaraciones que hace Carmen Cerdán, pues ella sostiene que fue Aquiles, ¿no? Pero hay quienes sostienen que fue Carmen. Pero claro, Aquiles ya había sido asesinado, pues si no, ella hubiera permanecido más tiempo en la cárcel. Por fortuna, Natalia Cerdán, viuda de Sevilla, había logrado escapar con sus hijos y los de Aquiles el 17 de noviembre, un día antes de estos acontecimientos. Entonces, salva a esos niños, ¿no? Bueno, acaban de darle un reconocimiento y salió un premio que se llama Natalia Cerdán también, en reconocimiento a lo que hizo la hermana menor de Carmen, ¿no? Mientras Carmen fue llevada a prisión a declarar, más tarde fue enviada junto con Filomena del Valle, quien tenía 7 meses de embarazo, al Hospital General del Estado, pues fue herida y permaneció en calidad de prisionera hasta el 4 de mayo de 1911, igual que su madre y su cuñada. Entonces ellas las llevan a la cárcel y bueno, después de los hechos del 18 de noviembre, pues lógico se preguntaban entonces, ¿qué sucede? Los que pensaban en el levantamiento pues se fueron a esconder mientras estaba la policía buscando dónde estaban estos revolucionarios. Bueno, esto es una fotografía de Paulina Maraver y sus alumnas en el Colegio del Estado. Mire, me encanta esta fotografía porque cómo están con sus rebozos, ¿verdad? Como si fueran carrilleras, ¿verdad? La forma en que se los pusieron. Que no era usual que usara el rebozo así, ¿sí? Ustedes saben que el rebozo se usaba para taparse la cabeza, para taparse los hombros, los brazos, pero no era usual que lo utilizaran así, ¿no? Y todas uniformadas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces sucede, y esto es lo que tenemos que reconocer, el papel de las Narváez al formar la Junta Revolucionaria Puebla-Tlaxcala. Y la primera reunión la hacen el 25 de diciembre de 1910 en el Instituto de Clases Especiales del que ya les hablé, que eran dueñas. Fue la tercera junta de las 4 juntas creadas la tercera de las 4 juntas creadas fue organizada por Paulina Maraver y la cuarta, con ayuda de Carmen Cerdán, fue dirigida internamente por Rosa y Guadalupe Narváez, quienes se dedicaron a repartir propaganda entre sus amigas, alumnas, clientela, con el objetivo de concientizarlas en la lucha maderista. El papel de la Junta Revolucionaria Puebla-Tlaxcala fue un papel importantísimo, porque esta organización les ayudó primero a luchar contra Victoriano Huerta, porque una vez que es asesinado Francisco Madero y asume el poder Victoriano Huerta, pues ellas arrojadas volvieron a organizarse junto con hombres para combatir a Victoriano Huerta y darle a su apoyo a Venustiano Carranza. Así que, como Carmen Cerdán cuando sale de la cárcel, ya ha salido de la cárcel, y como miembro de la Junta Revolucionaria de Puebla, se entrevistó con Venustiano Carranza, el primer jefe de las fuerzas constitucionalistas. Y en 1915 recibió en Puebla a las fuerzas carrancistas
que dirigía el general Francisco Cos, con un grupo de enfermeras voluntarias que organizó. Creó, bajo la dirección de Guadalupe Narváez, la Oficina Local de Información y Propaganda Constitucionalista en 1915, que dice fue inaugurada por el general Cos. Vamos a ver dónde estuvo esta Oficina Local de Información. Aquí están reunidas con Venustiano Carranza, y en esta oficina elaboraban la hoja constitucionalista. La reunión se realiza en el Hotel del Pasaje. Actualmente es un hotel que se llama La Lóndiga, pero que está en el pasaje del ayuntamiento, ¿no? Entonces, se convierten en propagandistas. Pero de aquel club femenil Josefa Ortiz de Domínguez, pues se dividen por las diferencias entre Guadalupe Narváez y Paulina Maraver, que provocaron que se suspendiera la publicación de Soberanía del Pueblo. Paulina Maraver apoya las filas zapatistas y las Narváez las filas carrancistas. Aunque no podemos precisar las razones de estas diferencias, una de ellas es el interés de Paulina Maraver por el reparto agrario, porque ella era originaria de Huamantla, Tlaxcala, y refiere a sus alumnas que lo hizo, que decidió apoyar a Emiliano Zapata, quien por cierto la nombra mi general, ¿no? No le fue reconocido ese cargo, por supuesto, a Paulina Maraver, pero fue una de sus asesoras que estuvo con Emiliano Zapata, que por cierto tampoco se ha reconocido más allá de todo lo que hizo Paulina Maraver. Entonces, encontré en un texto que hicieron sobre Cholula, que coordinó la doctora Lidia Gómez, ¿verdad?, a una señorita propagandista, Rosa Salas, que fue en representación de la Oficina de Información y Propaganda de Puebla, que se presenta en 1915 en la presidencia auxiliar de Tonantzintla, que la recibe el presidente y su junta auxiliar porque ya estaban avisados que iría. Al toque de campana se reunió la gente y escuchó de labios de la propagandista las bondades y beneficios del constitucionalista, refiriéndose a Carranza, y explicó clara y terminantemente quiénes eran los enemigos del pueblo. Es decir, se convierten en unas propagandistas. Seguramente Rosa Salas, que fue en representación de esta oficina, pues era alumna o amiga, ¿verdad?, de Guadalupe Narváez, ¿no? Y se arriesgó, porque justamente Cholula estuvo rodeada 3 meses por los zapatistas. Entonces, Guadalupe Narváez, asume la dirección de la Junta Local, pero no está de acuerdo con lo que hace el gobernador Francisco Cos y lo denuncia con el presidente constitucionalista, lo cual evidencia su profunda preocupación por la injusticia y ausencia de transparencia en las decisiones del gobernador Francisco Cos. Y el apoyo que habían dado a los constitucionalistas fue muy, muy fuerte. Y un apoyo que dieron conformando el grupo de la Cruz Blanca, formado por Carmen Cerdán y las hermanas Narváez, ¿no? Y a otras que le solicitaron para atender a los enfermos en la ciudad. O sea, le dieron un apoyo, pero no significaba apoyo absoluto con lo que estaba haciendo Francisco Cos. Entonces le escribe a Venustiano Carranza: mire lo que está haciendo el gobernador, es injusto por esto y por esto otro. Quiero decir, bueno, ya cerrando la conferencia, que Guadalupe Narváez fue la única mujer que presidió la organización de veteranos. Fue propagandista y dirigente desde los años revolucionarios. En unión de sus hermanos Rosa, María y Carmen Cerdán, crearon el bloque de precursores de la revolución.
en abril de 1939. Carmen fue nombrada honoraria de este bloque. Pero el asesinato de Carranza en 1920 hizo que dejara Puebla, Guadalupe, igual que Carmen, y se trasladaran a vivir a la Ciudad de México, ¿sí? Guadalupe se casó en 1921 con David Vilchis, que fue maderista, estudiante maderista, y participó, pues, en todas las actividades antirreeleccionistas, ¿sí? Y la oficina de bloque de precursores de la revolución quedó en la casa de Guadalupe Narváez.